Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta segunda conferencia en nuestro Defarmed Education Program Online de hematología veterinaria con el doctor Israel Quijano. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tener previos a comenzar unos pequeños anuncios de nuestros patrocinadores y comentarles que esta es una sesión que será grabada para que la puedan volver a sintonizar en los próximos días. De igual manera, comentarles que preguntas y comentarios están ya habilitadas los cajones en el chat para que puedan ir poniendo sus preguntas y al final de la sesión con el doctor podamos nosotros platicar con él y que él les pueda responder sus preguntas. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a comenzar. Difarbed en pro de la salud animal, servir es nuestra misión. Muchísimas gracias, Difarbed, por estar acompañándonos el día de hoy. Difarbet es una empresa mexicana dedicada a la distribución de productos veterinarios, tales como equipo médico, instrumental, medicamentos, biológicos, entre otros. Esto con la finalidad de proveer a los médicos veterinarios de las herramientas necesarias que les permiten realizar una clínica ética y de mayor profesionalismo, favoreciendo la salud animal en los diferentes segmentos en todas sus áreas. Para nosotros es fundamental brindar un servicio especializado y personalizado que cubra con las necesidades de nuestros clientes, por lo que continuamente nos entrenamos, innovando día con día para ofrecer productos de vanguardia y alta calidad, buscando una mejora continua en nuestro servicio. Permanentemente estamos identificando las necesidades del mercado veterinario para ofrecer las mejores soluciones, por lo que nuestra meta es lograr una salud animal de excelencia que se traduzca en un bienestar para la sociedad, armonía familiar, empresas productivas y altamente competitivas.
Postbiótico Plus, nuestro regulador intestinal, para usarse antes y después de cualquier tratamiento con antimicrobianos y acompaña en cualquier tratamiento de trastornos digestivos. En sus dos presentaciones, postbiótico canino y felino en su presentación Plus. Laboratorios Alevet, productos que son una fuente de energía, ATP, suplementos vitamínicos y minerales que complementan la eficiente recuperación de los pacientes. Nutraceuticals Vet Lab, productos que favorecen la estimulación del sistema inmunológico de la mascota y mejoran su salud y bienestar. Nutrición y salud intestinal, mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, Nutraceuticals. Y también agradecer a MDBet, Medicina Basada en Evidencia, como patrocinadores de esta segunda edición de nuestro ciclo de conferencias de hematología veterinaria. Muchas gracias por estar el día de hoy. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Damos la bienvenida a todos ustedes y también pasamos a presentarles al doctor Israel Quijano. Él es médico veterinario zootecnista de formación con especialidad de medicina y cirugía de perros y gatos por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en producción animal tropical con finalización en salud animal y doctorado en ciencias agropecuarias por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es profesor de tiempo completo desde el 2008 en la Universidad Autónoma del Estado de México, perfil PRODEP, candidato al Sistema Nacional de Investigadores, certificado en el ejercicio de la medicina en perros y gatos, y ha sido jefe del programa de especialidad en medicina y cirugía en perros y gatos, así como coordinador de estudios avanzados en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Además, cuenta con 6 artículos publicados en los últimos 3 años. Doctor Israel Quijano, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Pues aquí vamos a comenzar a darle seguimiento a, a este seminario de hematología para pues aprovechar las ventajas y virtudes que tiene utilizar equipos de hematología. Nuevamente agradezco a IFARVET en lo general por la invitación y de manera personal también a Caro Servín, que ha estado mucho en contacto con nosotros manejando estos equipos que tenemos ahora a disposición en el hospital. Voy a compartir mi pantalla para continuar con el tema de la ocasión anterior. Voy a bajar mi video para poder, para no tener tanto gasto, que la transmisión sea más continua. Ok, bueno, aquí tenemos un hemograma, ¿no? Y una química sanguínea de un paciente, en el que vemos, o sea, simplemente ver así los números de lo que estamos observando es que el paciente pues tiene una anemia severa o muy severa, ¿no? Considerándose el intervalo de referencia, que tiene, sin embargo, un conteo de reticulocitos elevado que indica regeneración. Entonces tenemos una anemia normocítica, normocrómica regenerativa que, bueno, nos está dando los primeros indicios de lo que podemos observar en este paciente. Vemos que su conteo de plaquetas está dentro del intervalo de referencia, igual sus proteínas totales en sangre. Esto, bueno, pues es un hemograma completo, ¿no? Vemos que el paciente presenta un incremento en el conteo total de leucocitos o de leucocitos totales, un incremento en el conteo de neutrófilos maduros, un incremento en el conteo de neutrófilos en banda o desviación a la izquierda, y un conteo, pues más o menos dentro del rango de los linfocitos. Aquí básicamente lo que estamos observando es que hay la anemia severa, pues nos debe llamar la atención, que sea regenerativa también, y que haya un proceso inflamatorio también nos debe indicar que existe destrucción celular, que básicamente eso es lo que nos indica el hemograma. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo en el frote sanguíneo de este paciente, donde observamos la presencia de esferocitos,
¿sí? De eritrocitos policromatófilos y metarubricitos o eritrocitos nucleados, pues nos está sugiriendo que muy probablemente este paciente tiene un cuadro hemolítico que pues me está conduciendo al propio proceso inflamatorio. Esto es algo que muy comúnmente los, eh, los clínicos pueden llegar a confundir si no tienen una observación apropiada del frotis o una evaluación correcta de las gráficas que llegan a presentar las máquinas, porque muchos de estos pacientes con cuadros hemolíticos se ponen ictéricos, ¿no? Y entonces estos pacientes con ictericia, como veíamos la semana pasada, con leucocitosis y anemia y que se sienten muy mal, pues nos pueden hacer pensar en otras patologías, típicamente como la leptospirosis, ¿no? Que es una enfermedad que cursa con un cuadro muy similar a esto, quizá una desviación izquierda un poquito más intensa, ¿no? Estos pacientes también llegan a presentar fiebre y bueno, pues tenemos que acompañar los resultados de nuestra hematología con los resultados de la química sanguínea, ¿no? Pensando que el paciente tiene una enfermedad hepática porque pues está ictérico. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, en este caso que no corresponde los hallazgos de su química sanguínea con un problema hepático porque están dentro del intervalo de referencia. Sin embargo, si observamos que hay una ligera disminución en la albúmina e incremento en las globulinas, lo que nos da una relación albúmina-globulinas disminuida que nos está indicando que existe un proceso inflamatorio crónico en este paciente. ¿Ok? Entonces, la hematología, pues bueno, esto me deja descansar y descartar posiblemente un cuadro, bueno, urea y creatinina también está dentro del intervalo, un cuadro quizás de leptospirosis, aunque nunca está de más hacer una titulación de anticuerpos contra leptospira para confirmar que el proceso hemolítico únicamente es de origen, en este caso, por ejemplo, es inmunomediado, porque aparte nos refieren a aglutinación positiva. Pero la parte importante en este sentido es que nosotros tenemos que entender que lo que el hemograma nos reporta, y en este caso el leucograma, básicamente, es la respuesta inmune innata, es decir, la forma inespecífica en la que responden las células a los procesos que se están sucediendo, pues momentos antes o días antes de la toma de muestra. Porque nosotros normalmente en este sentido estamos observando el efecto de la liberación de algunas sustancias que van a generar cambios en esta parte. Entonces siempre es importante recordar que este leucograma no es otra cosa que el conteo de leucocitos totales o el conteo de células nucleadas, como lo marcan en alguna literatura que hacen los equipos de hematología. Y nosotros tenemos que hacer un diferencial, aunque los equipos arrojan un diferenciales muy, muy cercanos a la realidad, siempre hay que confirmar los hallazgos a través de la diferenciación con un frotis sanguíneo, ¿no? Entonces, el conteo diferencial se interpreta como el porcentaje o la cantidad relativa que hay de los diferentes leucocitos cuando se está haciendo un hemograma. Y entonces tenemos principalmente aquí a los linfocitos, como lo estamos viendo aquí en este caso, a los neutrófilos segmentados, en este caso un neutrófilo maduro, a los eosinófilos que se tiñen, tienen gránulos que se tiñen intensamente de color rojo. Los basófilos es muy raro observarlos. Principalmente se piensa que porque no se conservan bien los gránulos y luego no se tiñen y pueden pasar por neutrófilos. Pero bueno, aquí no está, ¿no? Aquí esta imagen me gusta mucho a mí porque muestra a los 4 principales tipos de leucocitos que nosotros observamos. Y finalmente, un monocito, ¿no? Que es la célula más grande, la célula sanguínea más grande, que una vez que sale a los tejidos se convierte en macrófago. Dependiendo del tejido, pues recibe distintos nombres, ¿no? Entonces, bueno, es importante entender que el diferencial se hace normalmente en una base de 100 células, ¿no? Hacemos un conteo de 100 células y diferenciamos qué porcentaje hay de cada una.
Si el paciente tiene leucocitosis, normalmente se debe realizar un diferencial a 200 células, aunque no hay muchos cambios en ese sentido, ¿no? Pero se recomienda hacerlo siempre a 200 células. Las máquinas de hematología pues hacen diferenciales con mucho más conteo de células, y dependiendo de la tecnología que estén utilizando, pues pueden diferenciar de manera más o menos apropiada cada uno de los tipos de células, y y el diferencial es muy cercano a la realidad, pero siempre se recomienda confirmarlo con el frote sanguíneo, que eso de hecho lo recomiendan los propios productores. Entonces, recordar un poco que los neutrófilos, que son los más abundantes, que representan casi el 70% del total de leucocitos en sangre, tienen una actividad principalmente antimicrobiana, ¿no? En la que se van a encargar de fagocitar en los tejidos las bacterias y algunos hongos que pudieran estar ahí presentes. Y bueno, tienen procesos metabólicos activos que les permiten hacer esta destrucción. Primero tienen receptores para inmunoglobulinas, tienen receptores para algunos radicales o proteínas que permiten identificar a los agentes infecciosos de manera inespecífica, que les permiten fagocitarlos o endocitarlos y luego destruirlos, ¿no? Responden muy bien a la liberación de algunas citocinas inflamatorias como la interleucina 6 y la interleucina 1, que favorecen su adherencia y migración hacia los tejidos, pero solamente en los lugares donde está sucediéndose el proceso inflamatorio. Además de que tienen receptores para algunas proteínas del complemento, como el fragmento 5A, que es un potente quimiotáctico de la cascada del complemento, así como a toxinas bacterianas y también a prostaglandinas. Todo eso hace que los leucocitos puedan llegar al sitio donde se requieren para llevar a cabo la fagocitosis. Una vez ahí, ingieren, se degranulan, forman fagolisosomas, y esos fagolisosomas eh, contienen algunas enzimas proteolíticas principalmente, que degradan a los agentes infecciosos, y una de ellas es la mieloperoxidasa, ¿no? Que es exclusiva de estas células, lo que conduce a la muerte bacteriana y obviamente a la muerte del neutrófilo, porque las sustancias que libera durante este proceso también generan destrucción propia del leucocito. Entonces, normalmente encontramos neutrófilos segmentados, es decir, de manera natural lo que vemos son neutrófilos maduros, como estos, pero ocasionalmente podemos ver algunos neutrófilos un poquito menos maduros, como los neutrófilos en banda, que pueden ser estos, ¿sí? Y en casos donde la inflamación es muy severa, podemos encontrar hasta metamielocitos, o sea, células demasiado jóvenes, que me están indicando que hay un proceso inflamatorio muy severo. Sin embargo, no me dice cuál es la causa, ¿no? Eh, Diferenciar los neutrófilos en sus distintas fases también me permite hacer algunas asunciones de lo que está sucediendo en la médula ósea en ese paciente con respecto al conteo total de neutrófilos, así como a la proporción de cada uno de estos leucocitos. En ocasiones eh, es necesaria siempre la diferenciación para poder mantener bien una interpretación apropiada de lo que está sucediendo con los neutrófilos. En el caso de los linfocitos, que sería la segunda célula más abundante, lo que observamos es que, pues bueno, entre sus principales funciones está la producción de anticuerpos, para el caso de los linfocitos B, los procesos de citotoxicidad, que son los responsables de la destrucción en las enfermedades inmunomediadas por los linfocitos T, en este caso los CD8, y una actividad regulatoria importante en el caso de los linfocitos T, CD4, que son los colaboradores que lo que hacen es producir un set o sets de citocinas diferenciadas que permiten básicamente a los demás tejidos responder apropiadamente a los procesos
inflamatorios y a los agentes infecciosos, y en ocasiones, aunque no haya agentes infecciosos, a las enfermedades, ¿no? En este caso, normalmente nosotros no podemos diferenciar los linfocitos en sangre de lo que está sucediendo, solo podemos ver que en algunas ocasiones están reactivos porque tienen abundante citoplasma, y en otras ocasiones los vemos granulares. Este es importante porque se nos permite diferenciar. Estos son linfocitos NK, y estos linfocitos NK son los responsables de la citotoxicidad, principalmente de las células neoplásicas, ¿no? Entonces es importante su presencia también. Los eosinófilos, por su parte, están diseñados. Aquí vemos eosinófilos de diferentes especies. Aquí tenemos un eosinófilo de perro, aquí tenemos un eosinófilo no, este es un eosinófilo de gato, y este es un eosinófilo de un hurón. Eh, Se considera esta célula la que nos permite, cuando están presentes y bien conservadas, en ocasiones diferenciar la especie de la que se trata la muestra, ¿no? En ocasiones no alcanzamos podemos no tener la información, pero viendo los eosinófilos podemos decir qué especie es la que está presente. Son ligeramente distintos. En el caso de los perros y los gatos, tienden a degranularse por procesos de ahí de conservación, y dejan estos pequeños espacios que no son vacuolas, sino más bien son espacios donde ya no hay estos gránulos eosinófilos. Entonces, bueno, los eosinófilos que fueron diseñados por la naturaleza para destruir a los parásitos helmintos, ¿no? Básicamente a los gusanos, eh, porque contienen sustancias, ¿no? Estos tienen más que una actividad fagocítica, tienen una actividad exocítica, donde liberan esos gránulos que contienen histamina, que contienen histaminasa, que contienen, eh, que contienen algunas sustancias que atraen a más eosinófilos, que pueden activar también mastocitos que permiten generar la destrucción de los parásitos. También son los responsables de regular, ¿no? O de mediar las reacciones alérgicas que son causadas por la degranulación de otro tipo de células, que son los mastocitos, que son los principales responsables de las enfermedades alérgicas. Y los eosinófilos no es que sean la causa de la alergia, sino que más bien responden a las sustancias que liberan los mastocitos, aumentando en su número y yendo a los tejidos donde están presentes. Entonces, la presencia también de eosinófilos está asociada a los procesos alérgicos. Para ambos casos, es decir, las parasitosis o los procesos alérgicos, los hallazgos en los cambios en el conteo de eosinófilos no es constante y no es fiable para poder decir, este paciente tiene parásitos, o este paciente tiene una alergia, porque en ocasiones no están, ¿no? Principalmente hay una falta de especificidad. Si el paciente no tiene eosinofilia, pues no significa que no pueda estar parasitado con gusanos, o que no pueda tener una enfermedad alérgica. Hay que tener cuidado cuando estamos interpretando este tipo de células. En el caso de los monocitos, que decíamos que son las células más grandes de la sangre, pues bueno, estos son responsables de eliminar básicamente los desechos después de los procesos inflamatorios, o eliminar a los grandes agentes infecciosos que puedan estar fagocitando desde su entrada. Recuerden que los monocitos pasan a los tejidos y se convierten en células centinelas, y su función principal pues está dada en los tejidos para la identificación de agentes infecciosos y la liberación también de citocinas, que van a activar de manera diferenciada las respuestas inflamatorias dependiendo el agente infeccioso con el que se haya enfrentado. Y esto lo hace también a través de receptores para patrones moleculares asociados a patógenos, que le permite hacer esa diferenciación. Libera citocinas, y entonces son capaces de presentar además los antígenos, que junto con las citocinas generan la diferenciación de las respuestas de los linfocitos T colaboradores, para mejorar la respuesta inmune ya específica contra el agente infeccioso involucrado. Citocinas importantes que producen, pues los factores estimulantes de colonias granulocíticas o monocíticas, interleucina 1, interleucina 3, algunos factores quimiotácticos,
activadores del plasminógeno y contienen enzimas que colagenase las tasas, aparte de proteasas eh, que les permiten destruir a los agentes fagocitados. Los macrófagos también producen una sustancia que es el óxido nítrico, que es un radical libre o una especie reactiva de oxígeno muy importante que le permite a los macrófagos destruir eficientemente a los agentes infecciosos. Y eso normalmente lo hace como respuesta al interferón gamma, ¿no? Entonces, bueno, los monocitos normalmente los vamos a ver incrementados en los procesos ya avanzados, inflamatorios avanzados o que que indican cronicidad, porque no son las primeras células que responden, más bien son pues están respondiendo en los tejidos, pero no lo vamos a ver en la sangre, pues están en los tejidos haciendo su función. Y bueno, actúan como células antitumorales, igual que los linfocitos NK. ¿Ok? Eh, bueno, esto hace que la liberación de las diferentes sustancias o de la diferenciación de las sustancias durante los procesos que se estén presentando conduzcan a respuestas de los leucocitos que tienen receptores para esas sustancias y nos permiten identificar tres principales respuestas, ¿no? Una respuesta fisiológica, que se da como respuesta a la excitación, a la emoción, al ejercicio y en ocasiones a las convulsiones. Una esteroidea, que no es inmediata, que normalmente me refleja que el proceso ya tiene algunas horas o quizá días de que se inició, porque bueno, el estrés que desarrollan los pacientes cuando están enfermos generan esta respuesta. Y finalmente la respuesta inflamatoria que, bueno, la respuesta inflamatoria es muy variable, el conteo de estas células es variable en función de si el proceso es localizado o es generalizado. Los conteos son diferentes, ¿no? Se comportan de manera diferente. Si la enfermedad es infecciosa o no infecciosa, también va a generar cambios en la respuesta de los leucocitos, porque esto es importante que recordemos. Los leucocitos responden a citocinas y se mueven en los tejidos a través de la expresión de receptores en su superficie, es decir, responden de manera más o menos específica de acuerdo a las necesidades que básicamente les están diciendo los macrófagos y los linfocitos T a través de esas sustancias. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco sobre cada una de estas respuestas. Pero primero vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Los leucocitos, todos los leucocitos, a excepción de los linfocitos, tienen una vida lineal, es decir, se producen en la médula ósea, como lo que estamos viendo aquí, un proceso que toma entre 3 o 4 días en pacientes sanos, donde pues están las células pluripotenciales, que son las que dan origen a todo el resto de las células, y se van diferenciando poco a poco. Después, estas células pasan por un proceso de maduración y antes de salir de la médula ósea pasan unas horas o días en almacenamiento, dependiendo de lo que se necesite. Los linfocitos sucede exactamente lo mismo, nada más que los linfocitos, después de que pasan a la sangre y después pasan a los tejidos, pueden regresar a la sangre, ¿sí? Y volver, lo hacen a través de los vasos linfáticos. Solo los linfocitos, porque los linfocitos pueden vivir durante años, de ahí su capacidad de memoria, pero son los únicos. El resto de las células llegan a los tejidos y ahí se pierden, ¿no? Hacen su función y si encuentran algo que destruir, lo destruyen y si no, ahí se quedan, no pueden regresar a la sangre y ya no cuentan para los hemogramas, ¿ok? Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. También tenemos que considerar que los leucocitos, cuando están en la sangre, que solamente por unas horas, entre 6 y 8 horas están en la sangre, de que pasan de la médula ósea a la sangre, a la fracción circulante, luego pasan a la fracción marginal, donde decíamos que se expresaban eh, moléculas de superficie en los vasos endoteliales que les permiten a los leucocitos pasar hacia los tejidos. Entonces este proceso dura
dura unas horas. Eh, Esto es lo que sucede normalmente. Aquí vemos, en las flechas tienen un grosor que determina la velocidad a la que pasan hacia los tejidos, que normalmente está sucediendo así. Entonces, detalles importantes que recordar es eso, que los linfocitos pueden regresar al torrente sanguíneo, mientras que el resto de las células no, que los procesos de leucopoiesis duran entre 3 o 4 días para que la médula ósea empiece a responder, porque está produciendo células de manera normal y constante, pero lo hace a una velocidad de salud, digamos, ¿no? Ese es el tiempo que le toma. Cuando tenemos procesos fisiológicos o por esteroides, básicamente lo que va a suceder es que las células que están en la fracción marginal, que es decir, todos los capilares, se desprenden y pasan a la fracción circulante, que es donde nosotros tomamos la muestra de sangre. Nosotros no contamos los leucocitos que están en la fracción circulante, aunque sabemos que más o menos representan en condiciones de salud el 50% de todos los leucocitos sanguíneos. Entonces, estos leucocitos que pasan a la sangre o que perdón, pasan a la fracción circulante, vean las flechas no se movieron, lo hacen por dos mecanismos importantes. Uno, la respuesta fisiológica, que es una respuesta a catecolaminas, adrenalina, que conduce a un aumento en la presión, en la frecuencia cardíaca, en en la velocidad del flujo sanguíneo, arrastra a las células que estaban en la fracción marginal y las pasa al torrente circulatorio, a la fracción circulante. Entonces, por unas horas o por unos momentos, esas células van a pasar a la fracción circulante. Y cuando yo tome la muestra, lo que voy a ver es que normalmente encuentro un incremento en el conteo de todas las células presentes. Entonces, cuando yo observo neutrofilia madura, linfocitosis, monocitosis, en ocasiones eosinofilia, eh, en un paciente que no tiene un cuadro, eso es importante, el cuadro clínico, que no tiene indicios de enfermedad, pues bueno, puedo considerar que esa reacción es fisiológica. Pero lo principal que yo tengo que entender es que este proceso es transitorio, igual que cuando veíamos la eritrocitosis transitoria, que estaba dada también por esas catecolaminas, por esplenocontracción. Acá lo que está sucediendo es un aumento en el flujo que arrastra a las células a este torrente. Y su duración es corta, unas horas, ¿no? Unas 2 horas, y yo en 3 horas puedo mido la muestra otra vez, ya voy a ver que esto desapareció. Entonces eso hace que tampoco me confíe yo, porque normalmente la gente piensa que el hallazgo de neutrofilia madura, es decir, el encontrar neutrófilos segmentados, incrementados, ya es un indicativo de un proceso inflamatorio. No siempre es así y esta es una de las excepciones en las que no indica que hay inflamación. El otro mecanismo es el efecto esteroidal y esto lo habrán escuchado seguramente o visto en los reportes de su patólogo clínico de confianza. Esta es la causa más común de cambios en el conteo de las células porque todos los pacientes enfermos están estresados y liberan una mayor cantidad de cortisol que va a conducir a este mecanismo. Los esteroides o los glucocorticoides lo que hacen es bloquear los receptores de esas sustancias que decíamos que les permitían a las células unirse a los vasos sanguíneos para pasar a los tejidos. Entonces lo que va a pasar es que las células se desprenden de los capilares y pasan a la fracción circulante y los vamos a encontrar elevados. Solo hay una pequeña diferencia y es que el efecto esteroidal cuando está presente también afecta la cinética de los linfocitos, los cuales son por una parte señalizados para retirarse hacia a los linfonodos para recibir, digamos, información. Y otra parte es que los glucocorticoides son linfolíticos y pueden destruir algunos de los linfocitos. Entonces, este efecto esteroidal que puede estar dado en cualquier patología se caracteriza principalmente porque hay linfopenia. Puede haber neutrofilia madura, es cierto, pero lo que caracteriza el efecto esteroidal es que hay linfopenia. Y aquí lo que cuesta trabajo es en los pacientes en los que sospechamos de una enfermedad infecciosa, diferenciar esa linfopenia
de origen esteroidal de la linfopenia de origen viral. Entonces, bueno, que eso es algo muy común que encontramos en los pacientes jóvenes. ¿Ok? También conduce a monocitosis. Aquí sí observamos eosinopenia y en los procesos crónicos encontramos desviación a la derecha. La desviación a la derecha es el hallazgo de neutrófilos que están hipersegmentados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un neutrófilo hipersegmentado que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos grandes y eso normalmente no lo encontramos. ¿Qué me está indicando eso? Esto me está indicando que el neutrófilo, que si ven su proceso de maduración, que empieza de este lado y termina de este lado, pues el núcleo se va segmentando, ¿no? Aquí es redondo, luego se hace un poco alargado, luego ya en forma de banda completamente y después se empieza a segmentar. Si estos leucocitos no pasan hacia los tejidos, ¿sí? Van a seguir madurando en la sangre y lo que voy a encontrar yo es hipersegmentación. Entonces, el hallazgo de hipersegmentación me indica que hay desviación a la derecha, ¿ok? Y eso me indica un proceso esteroidal y me indica cronicidad, porque este proceso pues no se da rápido, ¿no? Normalmente lo vemos en pacientes después de unos 5 o 10 días de estar sometido a este estrés. Entonces, bueno, esas son las dos primeras respuestas leucocitarias que, que vamos a encontrar. La más común, les digo, en todos los pacientes que debemos esperar es el efecto esteroidal caracterizado por estos 5 cambios. Neutrofilia madura, principalmente linfopenia, monocitosis, eosinopenia. Entonces ven si la neutrofilia madura y la monocitosis me indican efecto esteroidal en presencia de linfopenia, no siempre entonces estas me indican un proceso inflamatorio y tengo que estar pendiente de qué está sucediendo. ¿Ok? Veo que hay aquí algunas preguntas. Vamos a ver si las respondemos aquí rápido antes de avanzar. Dice, aunque los monocitos estén normales, ¿se considera proceso inflamatorio crónico? Bueno, ya estamos mencionando que esta parte no siempre es así, ¿no? Podría ser un efecto esteroidal o fisiológico. Otra persona, bueno, creo que es el mismo usuario, dice, actualmente las máquinas de hematología pueden diferenciar los eritrocitos nucleados de los leucocitos. No. Entonces, por eso es importante hacer el diferencial. Los metarubricitos o los rubricitos que pudieran estar, como veíamos en la imagen con la que iniciamos la charla, en sangre, las máquinas las van a contar como si fueran linfocitos pequeños y los cuentan. Entonces, la única forma de diferenciarlos es a través de la evaluación del frotis. Y en caso de que haya un incremento más allá de 5 células por cada, 5 eritrocitos nucleados por cada 100 leucocitos, tendremos que hacer una corrección del conteo de leucocitos. Y pregunta, ¿tiene alguna experiencia o comentario sobre la utilidad de la velocidad de sedimentación? No, no lo utilizamos regularmente nosotros se alega que la velocidad de sedimentación está aumentada en los pacientes con procesos inflamatorios, pero yo más bien he visto que la velocidad de sedimentación está presente más en los pacientes anémicos. Bueno, continuemos. Perdón. Durante los procesos de inflamación, vamos a encontrar dos fases en las que se dan estos procesos. En una primera fase, cuando aumenta la respuesta inflamatoria y hay una mayor demanda, como vemos aquí, de leucocitos, lo que va a suceder es que los neutrófilos que están en sangre van a pasar de la fracción circulante a la marginal y de ahí van a pasar hacia los tejidos porque hay un proceso inflamatorio indicado por las citocinas y todas las quimiosinas que dijimos que se estaban liberando durante esos procesos. Simultáneamente se están produciendo citocinas que van a estimular a la médula ósea a producir una mayor cantidad de células. Pero dijimos que este proceso puede durar entre 3 y 4 días. Si esta primera movilización de células controla el proceso inflamatorio, es probable que no veamos cambios importantes en los conteos de
de células cuando hagamos el diferencial. Eh, pero si el proceso persiste, pueden suceder dos cosas. La velocidad a la que las células se están produciendo puede ser menor que la velocidad a la que se están demandando tejidos. Y eso va a hacer que cuando nosotros hagamos un conteo de los leucocitos en sangre, los vamos a encontrar disminuidos, ¿no? Entonces, normalmente en estas fases lo que vamos a observar es leucopenia, pero además vamos a observar que hay una mayor cantidad de células inmaduras. ¿Por qué? Porque las células inmaduras todavía no son capaces de pasar hacia los tejidos, necesitan eh, segmentarse para poder pasar apropiadamente hacia los tejidos. Entonces, las células inmaduras básicamente son como soldados mandados a la guerra sin fusil y no hacen gran cosa. Encontrar leucopenia con desviación a la izquierda o con la presencia de células inmaduras es un indicativo de que hay un proceso inflamatorio con una alta demanda tisular, como sucede en los pacientes con endotoxemias, ¿no? O en los pacientes con parvovirus, donde la translocación bacteriana genera la introducción de estas endotoxinas y provocan migración de células hacia todos lados, salmonelosis, en algunos casos el distemper en las primeras fases puede generar esto. Entonces, la médula ósea, vemos aquí, pues no ha respondido, pero no ha respondido porque el proceso es tan agudo que no vamos a ver eso. Entonces, esa primera fase se caracteriza por la presencia de neutropenia, linfopenia y eosinopenia, ¿no? En algunas ocasiones podemos observar anemia y trombocitopenia, perdón, aquí dice es trombocitopenia, como en el caso del parvovirus canino. ¿Ok? Entonces, otra cosa que debemos de tener en consideración cuando observamos que hay pocas células en sangre y las células son inmaduras es considerar que posiblemente el paciente haya sido sometido a una sustancia mielotóxica, como las que habíamos mencionado, entre las que están el cloranfenicol, las cefalosporinas, las sulfas, las propias penicilinas, algunos antiinflamatorios no esteroidales, pero eso depende más bien de cada paciente si responde de esa manera o no. Claro, cuando hay mielotoxicidad, no solamente hay leucopenia, ¿no? También hay eh, anemia y también puede haber trombocitopenia, ¿sí? Voy a cambiar aquí esto de este lado. Entonces hay que estar pendientes, ¿no? La, la, este, el parvovirus felino también es responsable de cuadros de esta leucopenia, de hecho así se llama, ¿no? La parvovirosis felina es la panleucopenia felina, que es un mismo parvovirus. La administración de antineoplásicos de manera crónica, los pacientes en quimioterapia también pueden sufrir mielotoxicidad, pero bueno, la historia clínica nos va a decir que está presente esto, ¿no? La administración de estrógenos, la presencia de un tumor de células de Sertoli que produce también grandes cantidades de estrógenos, pueden conducir a mielotoxicidad. Entonces hay que estar pendiente para poder interpretar apropiadamente este proceso. Si no hay nada de esto en la historia, entonces hay que pensar que el paciente está en una fase de inflamación aguda y hay que investigar de dónde viene el proceso. ¿Ok? Entonces, en los procesos crónicos, lo que vamos a observar es que aquí ya pasaron más de 3 o 4 días, ¿no? Y las citocinas que se produjeron en los sitios de inflamación ya estimularon a la médula ósea y vemos cómo incrementó, o sea, la médula ósea está hiperplásica en las diferentes líneas, dependiendo la que sea más necesaria, y vamos a ver que eso conlleva un incremento en el conteo de células en la sangre y que van a pasar hacia los tejidos porque hay un proceso inflamatorio. Entonces, normalmente aquí sí lo que encontramos es en los procesos crónicos, neutrofilia madura, leucocitosis por neutrofilia madura, desviación a la izquierda, que la desviación a la izquierda es el único indicativo que nos indica que hay un proceso, perdón, disculpen la redundancia, un proceso inflamatorio eh, activo. Y bueno, en términos de que no podremos decir que está controlado, porque si estuviera controlado no habría inflamación, entonces más bien es un proceso inflamatorio que no supera la capacidad de la médula ósea para producir células, ¿no? Ahí se están utilizando. Entonces observamos
neutrofilia madura, desviación a la izquierda, monocitosis y linfocitosis en las fases más, más avanzadas, que de hecho nos podrán estar indicando ya recuperación. Bueno, aquí tenemos cómo se comporta normalmente y aquí es lo que estamos viendo. Y bueno, aquí nuevamente, tener cuidado con no confundir la neutrofilia madura con el proceso de desviación a la derecha. El proceso de desviación a la derecha nos indica que las células no están pudiendo salir hacia los tejidos y eso puede ser secundario a la presencia de glucocorticoides o a la ausencia de sustancias quimiotácticas hacia los tejidos. ¿Ok? Entonces, bueno, ya de manera particular, podríamos hablar de que la eosinofilia es un hallazgo que se observa con cierta regularidad. En los casos de parasitosis, dijimos parásitos helmintos, y cuando decimos parásitos helmintos, nos estamos refiriendo a aquellos que no solamente son gusanos, ¿no? O sea, un protozoario no provoca eosinofilia, ¿no? La yardia no provoca eosinofilia, pero los parásitos que no están gusanos que no están en contacto directo con los tejidos, como en el caso de la toxocara, pues la toxocara adulta, ¿no? No puede no provocar eosinofilia. La que sí provoca eosinofilia es la migración larvaria de la toxocara. Entonces, ese es un punto importante de tomar en cuenta. Y hay algunas especies, el Urostrongylus, ancylostoma, la propia Dirofilaria, que están liberando sus sustancias y que son atacadas por estos eosinófilos. También se asocia a procesos de hipersensibilidad de los diferentes tipos, eh, alergia a la saliva de pulga, a la alergia alimentaria o alimenticia, el complejo granuloma eosinofílico, en el caso de los gatos, atopia, ¿sí? Mastocitoma, linfoma y leucemia eosinofílica también son causas de eosinofilia. Claro, estas son hallazgos de eosinofilia que no se explican por el cuadro clínico, entonces hay que pensar en estas después de descartar la presencia de algunas de las causas anteriores. ¿Ok? En el caso de la linfopenia, por ahí ahora estuvimos en el Congreso en Mérida y la doctora Isabel Muñoz hizo una presentación eh, sobre las diferentes causas de linfopenia que se están sucediendo en los pacientes. ¿Por qué es uno de los hallazgos más comunes? Decía, porque precisamente es provocado por estrés, ¿no? Entonces, la primera causa de linfopenia es una redistribución o recirculación alterada de los linfocitos por el estrés que se está generando, que nos indica primero que el paciente tiene ya un tiempo con el problema, ¿no? No es agudo, el problema no es agudo, el problema ya tiene un día, 2 días de que empezó. Nos puede indicar también que el paciente está produciendo glucocorticoides, que eso es un paso importante, una parte importante cuando estamos interpretando el hemograma, que es lo que esperamos encontrar en esos pacientes. Y la otra es que, bueno, pues hay los linfocitos ausentes nos pueden indicar que podría haber una destrucción de los mismos, ¿no? Entonces, considerar endotoxemia, infecciones virales, dependiendo obviamente el cuadro clínico del paciente, la edad, etcétera, eh, o el secuestro a linfonodos, la presencia de derrames quilosos, por ejemplo, en el caso de los gatos con quilotórax o los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que sufren linfangiectasia, pierden grandes cantidades de linfa, pierden grandes cantidades de grasas, de proteínas y de linfocitos. Entonces, los pacientes pueden estar también linfopénicos, ¿no? Y en ocasiones, enfermedades como el linfoma maligno, que pueden invadir médula ósea y en alguna forma pueden producir una mayor cantidad de linfocitos, que no es lo que más observamos, y si no hagan un recuento, ¿cuántos pacientes con linfoma han visto con linfocitosis? Son muy poquitos, ¿no? Normalmente están linfopénicos. Entonces, porque no siempre producen leucemia.
Y en el caso de los gatos, pues siempre hay que descartar la presencia de infección por leucemia viral felina. La linfocitosis, pues es el proceso contrario, ¿no? Esto es muy común, ¿no? Los animales jóvenes, por su propia estimulación antigénica a nuevos antígenos, porque acuérdense que cuando nacemos nuestro sistema inmune está virgen, ¿no? Y nos estamos defendiendo con los anticuerpos que recibimos del calostro, o bueno, depende de la especie de la que estamos hablando, que nos protegen durante unos 2 meses de los agentes infecciosos, aportando anticuerpos, pero al final los anticuerpos deben ser producidos por el propio sistema inmune. Entonces, los animales jóvenes están como que conociendo, ¿no? A todos los antígenos con los que se van a enfrentar, y entonces normalmente los pacientes tienen conteos elevados de linfocitos. 4.5, 5, a pesar de que pudieran tener algún cuadro clínico, y eso es normal en los animales jóvenes. En los procesos de excitación, ya habíamos dicho que la liberación de catecolaminas conducían a linfocitosis, también pueden estar provocando esta respuesta. La estimulación antigénica, acá decimos inespecífica, pero hay que recordar que cada linfocito, o sea, este linfocito solo reconoce el antígeno de la proteína PSB, eh, digo BP2 del parvovirus, pero no a la de BP1 ni ninguna otra de las de membrana, ni las de distemper, solamente responde a una fracción de la proteína de BP2 del parvovirus, y solamente se va a estimular por ese antígeno. Pero eso no lo veo, eso yo no lo puedo ver en sangre, simplemente veo que ese linfocito está estimulado, está reactivo, y por eso es que se ven así como con características de que se está replicando, porque acuérdense que en la respuesta a los antígenos, cada linfocito genera una clona de linfocitos o de células hijas que van a responder produciendo anticuerpos o con actividad citotóxica, dependiendo del tipo de linfocito que reconoció al antígeno, para destruirlo. Entonces, se habla de estimulación antigénica inespecífica cuando hay linfocitosis. Nosotros vacunamos con las vacunas que ahora son pentavalentes o multivalentes, y si hiciéramos un hemograma en esos pacientes una semana después, veríamos que hay linfocitos reactivos, pero no sabemos a cuál de todos los agentes respondió. Entonces, sabemos que es una respuesta normal a la vacunación, pero no sabemos ese linfocito contra cuál de todos los antígenos fue. Solo sabemos que fue alguno de ellos. ¿Ok? La linfocitosis la observamos también en etapas crónicas de enfermedad y en las fases de recuperación, que eso también me está indicando que va por buen camino, el paciente. ¿Ok? Entonces, y bueno, y finalmente, la linfocitosis podría asociarse a cuadros de hipoadrenocorticismo, donde no se producen suficientes glucocorticoides, y a pesar del proceso de enfermedad, el conteo de linfocitos puede estar dentro del intervalo, o puede estar incrementado el conteo de linfocitos, lo que me indica ausencia de producción de glucocorticoides. Eh, ok, no sé si aquí alguien quisiera hacer alguna otra pregunta. Está ahí este, el chat. Si no, continúo. Está el chat y la sección de preguntas y respuestas. Parece ser que no hay más preguntas, Doc, de momento. Pues yo creo que Y, puedes continuar sin problema. ayer salió una. Dice, ¿conoce algún estudio o fuente sobre valores normales del diferencial de leucos en animales muy jóvenes? En medicina existen muchas versiones por semanas por edad. Por semanas de edad. Sí, sí, los libros de pediatría, veterinaria, también mencionan cuáles son aquí hay diferentes conteos. Entonces, aquí lo importante, como veíamos la vez pasada, es que si pudiéramos nosotros, en función del,
del equipo que estamos utilizando, pues tener nuestros propios intervalos de referencia para poder, identificarlos. Pero sí hay literatura. Nosotros lo que consideramos en el hospital veterinario, por ejemplo, es que tenemos valores de referencia de animales menores de 3 meses y animales mayores de 3 meses, que es más o menos cuando cuando se recuperan o se alcanzan los valores más o menos de adulto. O sea, a los 6 meses de edad ya el paciente ya no tiene este, cambios distintos a los valores de adulto. Más o menos así es como se comporta. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la parte de casos clínicos. Estos, pues bueno, están hechos para que reconozcamos más o menos qué es lo que está sucediendo, ¿no? En este caso, tenemos un gato macho de 6 meses que pues se le están haciendo pruebas preanestésicas porque se le va a castrar, ¿no? Entonces, considerando la historia clínica, pues nosotros esperaríamos que siendo gato de entrada, el conteo de leucocitos, de linfocitos es alto, además es un cachorro todavía más, y pues que clínicamente está sano. También debo de considerar que si el paciente no es un paciente que se deje manejar, porque pues para tomar la muestra tenemos que manejar al paciente y hay animales que no se, ¿cómo se llama? Que no se dejan manejar, pues bueno, pueden estresarse y eso me puede conducir a cambios específicos, ¿no? Entonces, considerando que el paciente está clínicamente sano, porque si no, no sería una cirugía electiva, pues vamos a interpretar lo siguiente. Entonces, tenemos un paciente con un hematocrito de 0.37 litros sobre litro, 125 gramos por litro de hemoglobina, 8.0 eritrocitos por litro, con un volumen globular medio de 46 y una concentración media de hemoglobina globular de 338. Si vemos todo esto, pues está dentro del intervalo de referencia, lo cual se considera pues normal para este paciente. El conteo de plaquetas está ligeramente bajo. Hay que recordar que en el caso, eh, tanto en perros como en gatos, los conteos de plaquetas que pueden darnos los diferentes tipos de métodos que utilizamos normalmente me generan conteos bajos, porque tienden a formarse cúmulos de plaquetas durante el proceso de la toma de muestra y más en los gatos. Entonces hay que tener cuidado con esa interpretación. Yo aquí no me preocuparía, es un conteo sí disminuido del intervalo de referencia, ¿ay? Pero que no tiene mayor problema. Los sólidos totales están dentro del intervalo de referencia. Sin embargo, el paciente lo que observamos es que tiene una leucocitosis. Entonces, bueno, este conteo elevado de células nucleadas o de leucocitos, debo hacer un diferencial para ver cuáles son las células que están involucradas. Y lo que observo aquí, por ejemplo, es que el paciente tiene 10.78 de neutrófilos maduros, lo cual está dentro del intervalo de referencia hacia la parte de arriba, 0.22 de neutrófilos en banda, la ausencia de desviación a la izquierda, que sería un valor por arriba de 0.3, me indica que no hay un proceso inflamatorio presente en este momento. Estos son células inmaduras. El conteo de linfocitos también está, bueno, aquí en este caso, aquí sí hay linfocitosis, pero considerando que es un animal joven, eh, y que es gato, bueno, este conteo podría ser normal o podría indicarme que hay un proceso fisiológico, ¿no? Porque no tendría un proceso no estaría en un proceso de recuperación como para generarme linfocitosis. Entonces, tampoco hay monocitosis, esta pues no coincide. Lo que observamos, por ejemplo, en este paciente es que los resultados son compatibles con un leucograma, cuando mucho de tipo fisiológico, ¿no? Mediado por catecolaminas durante la toma de muestra, porque esos cambios son inmediatos y desaparecerán después de un rato. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta que
que los, perdón, está sonando el teléfono, que los animales pueden no mostrar, o sea, el paciente para estresarse y liberar catecolaminas no es necesariamente un gato que se puso en la cabeza del propietario, que se agarró de la ventana y se quiere salir o está arriba de la gaveta, ¿no? O sea, podemos tener un paciente sumamente estresado y que no se está moviendo. Es tanto su estrés que no se mueve. Y eso también puede estar asociado a este tipo de características. Entonces, pues bueno, este consideremos que es un hemograma de un paciente clínicamente sano con un efecto de estrés por catecolaminas al momento de la toma de muestra. Y bueno, eso es lo mejor que le podría suceder al paciente. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en un caso de un perro, una perrita de 3 meses de edad con diarrea hemorrágica? Bueno, aquí ya de entrada, eh, lo que esperamos es que el paciente, pues bueno, tiene un cuadro clínico, por lo que yo espero que haya un proceso de estrés en el paciente. La presencia de sangre en el excremento siempre nos debe hacer pensar que hay potencialmente un agente infeccioso involucrado y un proceso inflamatorio, obviamente. Entonces, aparte del leucograma por efecto esteroidal, también espero encontrar una respuesta inflamatoria en el conteo de células. Ahora, 3 meses de edad, aquí nos hace falta un dato, ¿no? Si el paciente a los 3 meses de edad ya pudiera tener sus propios anticuerpos y fue vacunado contra las enfermedades infecciosas que más comúnmente causan este tipo de cuadro clínico, pues esperaría una respuesta diferente. Si no está vacunado, pues espero otra, ¿no? Una más grave en ese sentido. Entonces vamos a ver el hemograma. Aquí lo que estamos viendo es que el hematocrito está ligeramente disminuido, 0.32, o sea, tiene una anemia, bueno, considerando que es un animal joven, quizá no es tan severa la anemia, pero bueno, hay una anemia presente. Esa anemia es normocítica, normocrómica, como nos indica el volumen globular medio y la concentración de hemoglobina globular. Eh, el conteo de reticulocitos me dice que no hay, y entonces, bueno, pues una anemia sin reticulocitos me podría indicar que es una anemia no regenerativa, pero al igual para el caso de los leucocitos, la médula ósea le toma de 3 a 5 días para empezar a producir eritrocitos nuevos. Entonces, si este cuadro es agudo, esta respuesta no la vamos a ver en este momento. Su conteo de plaquetas es normal, sus sólidos totales están disminuidos. Bueno, esto lo podemos asociar junto con la disminución del hematocrito a la pérdida de sangre en las diarreas hemorrágicas, o asociarla también a que es un animal joven y apenas está alcanzando la producción apropiada de sólidos totales. Pero aquí lo más probable es que el paciente lo que tiene es una pérdida de eritrocitos y de proteínas por el cuadro hemorrágico. Y luego nos vamos al conteo de leucocitos, ¿no? El conteo de leucocitos me indica que hay una ligera leucopenia, que pudiera a lo mejor no parecer significativa. Sin embargo, cuando nos vamos a ver el diferencial de los neutrófilos, encontramos que el conteo de neutrófilos está en la parte baja. ¿Se acuerdan que durante los procesos agudos decíamos que el conteo de neutrófilos disminuía porque están pasando hacia los tejidos, en este caso hacia el intestino por la señalización? Entonces, aunque no hay neutropenia nominal, esto no es algo que sea deseable en los pacientes, más que el paciente presenta una desviación a la izquierda. Uno diría la desviación a la izquierda es de 0.2, ¿no? Bueno, pues de 0.3 a 0.5 pues no es muy significativo. Sin embargo, si consideramos el porcentaje de neutrófilos en banda que están presentes, es el 10% de neutrófilo del total de los leucocitos. Entonces, en realidad, tenemos un 10% de bandas. Y multipliquen 5.8 bueno, por 0.9, eh, y les va a dar este valor. Entonces está entre 9 y 10
el porcentaje de neutrófilos en banda. Aunque el conteo no es muy alto en su cambio, la proporción de neutrófilos en banda es muy alta. Y esto nos indica un proceso inflamatorio que al menos ya lleva 2 o 3 días de que se activó, y por eso empiezo a encontrar, de hecho, células todavía más inmaduras como metamielocitos. Si ya lo sumo los dos, ya es 1.15 de 5.8, pues ya es un poquito más allá del 20% de células, ¿no? Entonces, ese es un valor significativo que me indica inflamación severa con alto consumo tisular. El paciente todavía no está en valores graves de neutropenia, pero lo más recomendable es iniciar con antibioterapia en este paciente, de entrada por la presencia de sangre en el excremento y después por la neutropenia que podemos estar observando. Observamos también que hay linfopenia, la cual puede estar asociada al efecto esteroidal por el cuadro clínico que está desarrollando el paciente, pero también podemos considerar que puede estar asociada a un agente infeccioso por la edad, ¿no? Muy probable el parvovirus, el distemper pueden provocar estos cuadros clínicos de linfopenia. Entonces debemos poner atención en esta parte. Y los neutrófilos pues no se mueven tanto. Entonces, ¿qué es lo que procede con este paciente? Pues hacer pruebas rápidas para el diagnóstico o la identificación de antígenos, primero parvovirus, pero también podemos ver este tipo de respuestas, por ejemplo, en pacientes con parasitosis severas y que generan destrucción tisular importante, como en el caso de la isospora, ¿no? La cistoisospora eh, puede provocar ese tipo de destrucción celular e inmunosupresión, que también eso está ya diagnosticado. Entonces vamos a realizar con esta indicación. En este momento el paciente solo requiere que hagamos pruebas de identificación, quizá un coproparasitoscópico y analizar si está vacunado o no. Podríamos hacer titulación de anticuerpos, aunque pues no está asociado al conteo, ¿no? La titulación de anticuerpos nada más es para saber si está protegido, ¿no?, contra alguna enfermedad infecciosa y ver de qué se está tratando. Es un paciente que por la gravedad de la anemia todavía no se considera que requiera una transfusión sanguínea, pero pues tenemos que hacer un monitoreo o un seguimiento de cómo después de iniciar la terapia de líquidos, que tanto baja, tanto las proteínas como el hematocrito, y después ver si persiste la diarrea hemorrágica o si está respondiendo a la antibioterapia el paciente, y un día después o quizá 2 días después hacer nuevamente un hemograma y ver cómo han cambiado los leucocitos. ¿Ok? Aquí lo que sucede mucho con estos pacientes es que, por ejemplo, a lo largo de los días, el proceso inflamatorio puede no controlarse o la médula ósea tardarse un poco en producir porque lo agarramos en una fase muy aguda, y luego los veterinarios se desesperan, ¿no? Y dicen, es que está neutropénico, y es que está neutropénico y no responde a la terapia, y empiezan a manejar sustancias ahí que asumen como inmunoestimulantes, y en realidad lo que está sucediendo es que la médula ósea todavía no termina de responder, porque la mayoría de estos medicamentos luego parece que responden como por arte de magia, ¿no? Entonces yo administro un medicamento que dice que estimula la médula ósea y al día siguiente el paciente ya está bien. Eso no sucede así porque dijimos que la respuesta a las citocinas que el propio organismo produce o que nosotros pudiéramos administrar se va a ver 3 o 4 días después de que yo administre esa sustancia, no al día siguiente. Si la vio al día siguiente, simplemente coincidió con que era el momento en el que la médula ósea está recuperando su velocidad de producción de leucocitos. Entonces, luego por ahí nos venden productos mágicos, ¿no? Hay que poner mucha atención y recordar esta parte de la leucopoiesis en los pacientes para no caer en errores. ¿Ok? Bueno, en este caso lo que se observó en este paciente fue un linfocito con un cuerpo de inclusión que pues está asociado a la presencia de distemper canino, ¿no? Como observación en este paciente. Entonces, no descartamos parvovirosis, pero lo que sí vemos es que hay cuerpos de inclusión que pueden estar asociados a distemper canino. Tendría que ser también la prueba para distemper.
aunque el cuadro clínico no es el típico, ¿no? Pero bueno, es nuestro diferencial. El siguiente caso es un paciente, una poodle de 5 años de edad, un peso de 4.4 kilos, que fue sometida a una cirugía y que en los estudios preanestésicos no se observaron cambios significativos en los resultados, tanto en la química como en el hemograma. Eh, pero el paciente después de la cirugía empezó a manifestar depresión, hiporexia, hipodipsia, 3 días de evolución y los resultados de laboratorio sugirieron insuficiencia renal, es decir, el paciente estaba azotémico, su densidad urinaria estaba por debajo del punto crítico de concentración y bueno, sugería que había enfermedad renal. Se asoció obviamente al proceso anestésico por la hipotensión que se puede llegar a generar. Pero bueno, estos pacientes hay que estarlos monitoreando siempre después de las cirugías, ¿no? Eh, el paciente inicia con terapia médica de sostén, que es una terapia médica de sostén para un paciente con enfermedad renal, pues terapia de líquidos, quizá para acelerar el proceso de producción de orina, eh, mejorar la densidad urinaria, disminuir los valores de urea creatinina, que serían nuestros biomarcadores. Y bueno, después de la terapia el paciente mejoró. Se fue a su casa con manejo y 8 días después regresó, que nosotros consideramos el día 1, que es cuando lo retomamos para lo que vamos a observar, y el paciente muestra depresión, vómitos, diarrea y anorexia de 2 días. Al examen físico el paciente presentaba hipotermia, mucosas pálidas, tiempo de llenado capilar retardado y deshidratación del 7%. Y de manera importante, la presencia de bradicardia. Entonces, ¿qué esperamos encontrar? Pues es un paciente que tiene un cuadro clínico agudo, en el que podemos encontrar un efecto esteroidal o un proceso inflamatorio, más que estuvo recién operado y podríamos encontrar todavía evidencia de inflamación dependiendo el manejo que tuvieron, ¿no? Y las complicaciones que hubiera. Pero de manera importante o más importante es el hallazgo de esta bradicardia, ¿no? Que nos debe llamar mucho la atención. Bueno, un púdulo, a lo mejor enfermedad del seno enfermo, cosas por el estilo que podrían estar asociadas. Entonces, vean, aquí tenemos los hemogramas de ese día cuando llegó. Y lo que observamos es que el paciente tiene una anemia ligera, ¿no? Es el intervalo de referencia, una anemia ligera, normocítica, normocrómica, no regenerativa, tiene 75 por 10 a la 9 de reticulocitos. Acuérdense que para que hubiera regeneración tendría que ser mayor de 80, entonces pues no había una regeneración significativa. Los sólidos totales estaban en 72, pero bueno, había que considerar que el paciente estaba deshidratado, ¿no? Tenía un 7% de deshidratación. Y luego vemos el leucograma. Este paciente tiene leucocitos dentro del intervalo de referencia, linfocitos dentro del intervalo de referencia, monocitos dentro del intervalo de referencia, eosinófilos dentro del intervalo de referencia. No hay desviación a la izquierda, lo cual llama la atención porque pues, lo que estábamos sospechando por el cuadro clínico es que pudiera haber algún proceso inflamatorio y no lo hay, ¿no? No hay evidencia de inflamación, hasta el conteo de neutrófilos segmentados está ahí dentro del intervalo. Lo que llama la atención principalmente en este paciente es que el paciente tenía linfocitos dentro del intervalo de referencia. En un cuadro clínico que estamos viendo que es agudo y que esperamos que estamos esperando una respuesta esteroidal, no encontrarla me debe llamar la atención. Y yo debo de pensar que ese paciente es muy probable que pudiera tener una deficiencia en la producción este, de glucocorticoides o un proceso tan crónico que está o inmunomediado que está generando esa linfocitosis. Aquí están los resultados del hemograma 15 días después, pero ahorita regresamos a ellos. Entonces, a ese día se hace un conteo
de electrolitos, porque pues es un paciente que va a recibir terapia de líquidos y, y tenemos que ver qué está sucediendo, ¿no? Para saber cuál es la solución más apropiada que debe de tener. Entonces, aquí vemos que el paciente está ligeramente hiponatrémico, está marcadamente hipercaliémico, ¿sí? Su cloro, sin embargo, está dentro del intervalo de referencia. Cuando nosotros calculamos la relación sodio-potasio, es decir, divido el sodio entre el potasio, que debería estar en valores por arriba de 29, esa relación, vemos que la relación en este paciente es de 20. Entonces, eso es un indicativo importante de la ausencia del efecto de la aldosterona, ¿no? La responsable de mantener, así como la paratormona es responsable de mantener la relación fósforo-calcio, la aldosterona es la responsable de mantener la relación sodio-potasio para que esto, el sistema neurológico y el sistema musculoesquelético funcionen apropiadamente, porque eh, recuerden que las concentraciones de estos electrolitos son los que permiten la, este, el mantenimiento del potencial de membrana. Entonces, esta es la causa que me estaba generando, esta hipercaliemia, la que me estaba generando el cuadro de bradicardia en este paciente. La densidad urinaria 1.011 que me está de ese día, que me está indicando que no hay que no hay una buena concentración, pues la ausencia de aldosterona también puede conducir a ese proceso. Y bueno, obviamente eso genera una disminución en la tasa de filtración glomerular en el paciente. En este paciente pues se hacen las pruebas debidas y se realiza la estimulación con ACTH y se llega al diagnóstico de hipoadrenocorticismo y se va con terapia. Aquí este paciente, la primera terapia pues fue la administración de dexametasona el día que llega, que aunque tiene un efecto poco importante sobre las concentraciones de electrolitos, sí suple el, la deficiencia de glucocorticoides que tiene ese paciente y obviamente mejora rápidamente. Se administra una terapia de cloruro de sodio porque la cloruro de sodio sería la única que regularía esto. Acuérdense, cloruro de sodio tiene 154 milimoles por litro y no tiene nada de potasio, entonces eso va a generar una dilución del potasio, mientras que va a generar un aumento en el sodio, lo que va a conducir esa terapia a una mejoría en la relación sodio-potasio y el paciente al otro día, casi como las vacas, ¿no? Cuando les dan su gluconato de calcio, cuando se caen, esos pacientes responden muy bien, que eso es lo que mencionaba la historia, ¿no? Que le dieron terapia médica y una mejoría considerable. Obviamente, cuando nosotros administramos una solución cloruro de sodio, estos pacientes responden rápidamente. Bueno, se va con prednisona porque en ese momento no se había conseguido todavía el medicamento y simplemente con la prednisona, 15 días después que regresa, vemos que el hematocrito se recuperó ya de una manera considerable, ¿sí? Ya vamos a observar obviamente el efecto esteroidal porque esta es otra parte importante cuando estamos dando terapia con glucocorticoides, ¿no? Nosotros debemos esperar que ese paciente tenga tenga un efecto esteroidal manifestado por la linfopenia, que es lo que más lo caracteriza. Bueno, aquí había un poco de desviación a la izquierda, obviamente había un proceso inflamatorio, no me acuerdo cuál fue la causa de este. Pero cuando vemos la relación sodio-potasio, vemos que ya no es, obviamente el paciente ya no estaba canalizado, ya se había ido a su casa. La relación aquí sodio-potasio es de 28.3, todavía está por debajo del 29, pero bueno, estos ya son valores que maneja más el organismo y el paciente está mejor. Su, su densidad urinaria seguía sin concentrar mucho, 1.025, que era lo máximo que se alcanzó. De igual, pero este es el día 5. Acá, perdón, el día 15 tenía 1.010 por el propio efecto de los glucocorticoides que también se estaban administrando. Entonces, vean cómo el hemograma
no solamente me permite evaluar procesos inflamatorios, ¿no? Sino también procesos metabólicos y endocrinos, porque se está observando un resultado no esperado para un paciente enfermo. Y como lo decíamos la vez pasada, el encontrar eh, valores dentro del intervalo de referencia que podrían pasar desapercibidos para quien no esté pendiente de eso, podrían estarnos desviando del diagnóstico. ¿Ok? Bueno, este pues es un cuadro casi típico, ¿no? De enfermedad de Addison. El siguiente caso es una perrita, pastor alemán de 8 años de edad, que manifiestan que hay hiporexia, hipodipsia y depresión desde hace una semana. Hace 3 días de plano dejó de comer, pero han notado que hay una disminución progresiva de peso los últimos 2 meses. Al menos esa es la apariencia que tiene clínicamente el propietario. Y ojo, los propietarios casi siempre no, tienen la razón, ¿no? Aunque en ocasiones no coincida lo que nos está diciendo, lo más probable es que haya alguna forma distinta en la que podamos preguntar lo que queremos saber, pero normalmente pues nosotros a lo mejor vemos al paciente que está en una condición corporal buena, ¿no? 5 de 9, y decimos, no, pues no, ay, no, pues ese paciente no puede estar perdiendo peso, pero a lo mejor el paciente tenía hace 2 meses una condición 7 de 5. Nosotros no lo vimos, pero el propietario sí lo está notando. Entonces, hay que poner atención. Eso nos indica, obviamente, que el paciente está en un proceso crónico, cualquiera que sea la causa. Hembra, no dice que esté castrada, entonces piómetra es un primer diferencial. Una neoplasia es un hemangiosarcoma, es otro diferencial. Enfermedad renal crónica por la edad del paciente, y más si no tenemos datos anteriores. Y bueno, todo eso me hace pensar que puedo encontrar, obviamente, el efecto esteroidal o un proceso inflamatorio o, o anemia por enfermedad crónica, etcétera, ¿no? Porque aquí no dice que esté perdiendo sangre en ningún lado. Y la pérdida de peso, pues también hay que pensar que esto es un proceso quizás metabólico. ¿Ok? Ahora, el paciente tiene apenas una semana que empezó a dejar de comer y 3 días que no come, ¿no? Entonces hay que poner atención en esa parte. Aquí lo que vamos a ver es que tenemos un paciente con un hematocrito eh, severamente disminuido, .11, una hemoglobina obviamente muy también disminuida, un conteo de eritrocitos también disminuido, la anemia es severa o muy severa, normocítica hipocrómica, que llama la atención. Hay un ligero aumento en el conteo de reticulocitos, el conteo absoluto, aquí nos dan el porcentaje, 2.3 por 1.8, que es el conteo de leucocitos, por 10, que es el factor de conversión, me da un conteo de reticulocitos absoluto de 41.4, y aunque aquí dice que el valor de referencia en un paciente sano es menor de 60, en un paciente anémico no, en un paciente anémico el intervalo de referencia debería ser para reticulocitos mayor de 80, como vimos en el caso pasado. Entonces, 41 me indica que la anemia no es regenerativa. Esto me debe llamar la atención porque me está indicando que hay un proceso, hay un proceso crónico. A eso le sumo que el paciente tiene trombocitopenia. Todos estos son datos que me está dando la máquina, ¿no? Los sólidos totales, esto sí, tenemos que medirlos nosotros a través de un refractómetro. Las máquinas no lo miden, los laboratorios humanos no lo miden si no lo solicitamos, aunque si vamos a tener una química, pues ahí podríamos obtener el resultado de las proteínas totales, pero bueno, aquí lo tenemos. Y luego tenemos un conteo de leucocitos elevado, ¿no? Este paciente tiene 130, punto 4 de leucocitos. Hay una leucocitosis muy severa. Conteos arriba de 50 de leucocitos se consideran reacciones leucemoides, es decir, que pudieran ser leucemia. Y la única forma de confirmarla es a través de la valoración por un patólogo clínico
de la morfología de las células. Entonces, este paciente vemos que tiene 2.3 de neutrófilos, hay una neutropenia, ¿sí? 123 de linfocitos, que es un conteo elevadísimo de linfocitos, hay una linfocitosis muy marcada y hay una monocitosis. Todo esto lo tenemos que confirmar, son resultados que da la máquina. Algo raro está pasando en este paciente, ¿no? Lo principal que vemos es que este conteo, que pues ya no es una reacción leucemoide, sino ya básicamente es una leucemia, pues aparentemente la leucemia es de linfocitos. Entonces ya lo que reporta ahí el patólogo clínico es la presencia de blastos en el frotis, ¿no? Linfocitos maduros y células linfoides blásticas que me sugieren que el paciente tiene una leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Que es lo que normalmente sucede en estos pacientes. Y lo que estamos viendo es, bueno, y la causa de la anemia, pues la anemia parece que no hay pérdidas de sangre, ¿no? Entonces no es por pérdidas de sangre. ¿Puede haber una disminución en la producción de eritrocitos? Sí, porque el paciente tiene un proceso inflamatorio crónico. Pero aquí lo que está sucediendo es que lo más probable es que la médula ósea está invadida por células neoplásicas que están ocupando el lugar del resto de las células y por eso es que hay anemia, por eso es que hay trombocitopenia en este paciente, por eso es que hay neutropenia, ¿sí? Pero los linfocitos sí están en rangos elevados. Entonces, esto me debe siempre remitir a que hacer una punción de médula ósea para ver qué es lo que está sucediendo. Evaluación, obviamente, de los nódulos linfáticos, del vaso, y es probable que encontremos blastos también en esos sitios, lo que nos estarían indicando que hay una enfermedad neoplásica. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver un último caso. Es un Golden Retriever de 4 años de edad con obesidad y alopecia bilateral simétrica, que es lo que está mostrando la historia clínica. ¿Ok? Lo que observamos, bueno, ¿cuáles serían los diferenciales para un paciente con estas características? Pues podrían ser principalmente enfermedades endócrinas, ¿no? Siempre debemos descartar, hacer un estudio cutáneo para descartar la presencia de ácaros, eh, la presencia de malacesia, ¿sí? Que pudiéramos observar en el estudio cutáneo a través ya sea del raspado cutáneo, de la tricografía o la citología de las células que me pudieran estar dando esa indicación. Y si no, pues ya observar la química sanguínea y hacer mediciones específicas de hormonas, ¿no? Entonces aquí lo que vemos, por ejemplo, es que este paciente tiene una anemia ligera, tiene un hematocrito de 0.34, la cual es normocítica normocrómica, ¿sí? Eh, lo que me indica que no es regenerativa, de hecho no hay regeneración, el conteo de reticulocitos es de 0, sus plaquetas están dentro del intervalo, su conteo de leucocitos es de 12.5 y aquí tenemos que poner una atención. Entre nuestros diferenciales están pues siempre el hiperadrenocorticismo, el hipotiroidismo y quizá una enfermedad eh, por producción de hormonas sexuales, ¿no? Un paciente con un tumor de células de Sertoli, ¿no? Que podría ser una de las causas. Entonces, un tumor de células de Sertoli, esperaría yo encontrar sí anemia, pero anemia quizá un poquito más severa, leucopenia, trombocitopenia, porque la médula ósea está intoxicada, entonces pues lo dejamos un poco a un lado. Los pacientes con hiperadrenocorticismo normalmente lo que esperamos encontrar en el caso del hematocrito es una tendencia a una eritrocitosis, aunque no siempre está presente, ni debemos confiarnos en eso, y obviamente de un efecto esteroidal. En el caso bueno, aquí lo que estamos viendo es que el conteo de leucocitos está dentro del intervalo, neutrófilos
segmentados normales, bandas normales, porque no debe haber células inmaduras, linfocitos normales. Esto me llama la atención porque dijimos que o aquí hay dos, o una hipoproducción de glucocorticoides o el paciente, la enfermedad no está relacionada con los glucocorticoides, ¿no? Porque aparte el cuadro clínico, pues nomás ese, ¿no? Paciente gordito, pelón. Entonces, el control de monocitos también está dentro del intervalo. En el caso de los pacientes con hiperadrenocorticismo, siempre esperamos encontrar cambios en estas células, ¿no? Linfopenia, monocitosis quizá y neutrofilia madura, que no estamos observando en este caso. En el caso del hipotiroidismo, sí esperamos encontrar anemias ligeras, no regenerativas, pero en el caso del hemograma no esperamos encontrar nada. Entonces, lo que procede aquí con este paciente es que por estos datos lo más probable es que se trate de un paciente con una enfermedad tiroidea, y lo que correspondería es hacer pruebas de diagnóstico específicas, ¿no? Bueno, habrá que ver la química sanguínea, qué es lo que estamos observando, aunque en la química sanguínea los hallazgos son muy similares, hiperlipidemias, ¿no? Hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, los dos, solo que los pacientes con enfermedad tiroidea no desarrollan hiperglucemia como los pacientes con Cushing, y entonces, bueno, esos podrían ser primeros indicios de poder hacer una diferenciación. En ambos casos pueden estar elevadas las enzimas hepáticas, quizá la fosfatasa alcalina más en los pacientes con Cushing, pero tampoco es patognomónico, nomás me estaría guiando un poco más en ese sentido. ¿Ok? Entonces, lo que observamos en el frote sanguíneo es la presencia, en este caso, de leptocitos o dianocitos, también conocidos, que me están indicando la presencia de una alteración en el metabolismo de las grasas, que normalmente se observa por un exceso de grasa. Entonces, esto puede estar asociado a un hipotiroidismo, ¿no? Es algo que está más frecuentemente observado ahí. Entonces, en este caso, los hallazgos en el urinálisis fueron irrelevantes. Normalmente con Cushing, pues hay, como veíamos en el paciente anterior, que vimos que tenía hipoadrenocorticismo y que se le dieron glucocorticoides, la densidad urinaria se espera que esté hipostenúrica o isostenúrica, ¿sí? En la química había hipercolesterolemia, había hiponatremia, pues nada significativo de que nos pudiera diferenciar. Entonces, lo que se hizo a continuación fue medir T4 total y el valor fue de 1.6 microgramos por decilitro. El intervalo de referencia es de 1.4 a 4. Normalmente un paciente con hipotiroidismo no, perdón, su medición de T4 total está disminuida, pero no es tan constante. Aquí lo que tendríamos que hacer es o medir TSH o medir T4 total libre, y en caso de seguir sospechando de que a pesar de que los cambios nos apoyan el diagnóstico de hipotiroidismo, realizar una prueba con supresión a dosis bajas de dexametasona o estimulación con TSH para hacer el diagnóstico específico. Entonces, vean cómo el hemograma, simplemente el hemograma nos está reduciendo de manera importante los diferenciales que podemos tener en los pacientes, pero pues siempre tenemos que aprender a leer, como dice la doctora Carla Movinedo, más allá de los números. Bueno, eso lo mencionan muchos, ¿no? Está como de moda esta parte, pero en realidad es que pues solo lo vamos a poder hacer conforme vayamos haciendo más y más y más y más hemogramas, ¿no? Entonces, bueno, creo que por tiempo tenemos que dejarle hasta aquí. Vamos a responder algunas preguntas que quedaron aquí. Carlos Fuentes, buenas noches, doctor. Si hay valores como hematocrito y eritrocitos elevados, es decir, eritrocitosis, pero a la vez se reporta hemólisis, ¿se relaciona directamente con deshidratación? No. Eh, Puede haber hemólisis in vitro, entonces, y el paciente estar con eritrocitosis, ¿sí? La eritrocitosis puede indicarnos deshidratación. El problema es que cuando queramos medir y comparar con los sólidos totales, la hemólisis me va a generar un incremento en ese conteo de
de sólidos totales y me va a complicar el panorama. Pero no está directamente relacionado. Irene García, la eosinofilia la diferenciamos en base a signos, si hay parásitos o por hipersensibilidad. Eh, pues más que los signos es todo el proceso diagnóstico, ¿no? Si el paciente tiene pulgas, a lo mejor pues puede ser una hipersensibilidad. Si el paciente hacemos un copro y da negativo, pues no podemos tampoco descartar que no hay parásitos, entonces pues tendremos que ir pensando más bien en el cuadro clínico y los medicamentos que a lo mejor pudieran estar recibiendo los pacientes. Pero pruebas, no solamente los signos, sino por ejemplo pruebas en las zonas donde la dirofilariasis un patógeno importante, pues también habría que descartar esa parte. Cuando quiere confirmar el conteo de plaquetas, ¿qué método prefiere? ¿Cámara de Neubauer o conteo en el frotis? Yo prefiero hacerla, y siempre lo hacemos cuando el paciente está en apariencia trombocitopénico, la evaluación del frotis, porque los conteos, les digo, son inconsistentes en todas las metodologías. Y la cámara de Neubauer es todavía más inconsistente que los equipos. Entonces, mejor la evaluación del frotis. En casos de infección esperamos ver siempre neutrófilos tóxicos. Sí, pero los neutrófilos tóxicos pueden estar presentes en casos de inflamación que no es de origen infeccioso, o sea, un traumatismo, una quemadura. Simplemente los neutrófilos tóxicos nos están indicando, depende del tipo de neutrófilo tóxico, que la médula ósea está produciendo más células. El liofilizado de leucocitos, ¿qué? Nomás así pregunta. El liofilizado de leucocitos, no, agarrar leucocitos y liofilizarlos y luego qué hacer con ellos, no entiendo. Bueno, el siguiente, ¿cómo se obtiene el porcentaje de reticulocitos, por favor? Bueno, el conteo de reticulocitos se puede hacer, bueno, se debe de hacer más bien en todos los pacientes con anemia. Se hace una dilución a partes iguales con nuevo azul de metileno o con azul de cresilo. Después se hace un extendido y se cuentan todos los eritrocitos y se van diferenciando los reticulocitos. Y se hace una regla de tres. Si conté 500 eritrocitos y tuve 5 y 5 reticulocitos, pues eso es el 1%, ¿no? Si tuve 15 reticulocitos, pues es el 3%. 15 entre 500 por 100 es 3, ¿no? Así es la forma en la que se obtiene el porcentaje de reticulocitos. Pero ese porcentaje de reticulocitos se tiene que convertir en un valor absoluto para poder hacer la determinación del conteo de reticulocitos. Lo del liofilizado de leucocitos fue porque dijo algo de que no estemos utilizando productos milagro en pacientes con leucopenia que no respondían. Yo dije liofilizado de leucocitos, yo no dije, nomás dije que había algunos medicamentos que no sé. Pero un liofilizado de leucocitos, creo que te estás refiriendo más bien al extracto dializado de leucocitos, ¿no? Que venden por ahí, que dicen que tienen sustancias que cuando el paciente necesita estimula el sistema inmune y que cuando no lo necesita lo desestimula. Y entonces, bueno, cuando entendemos nosotros cómo funcionan las citocinas y que las células que producen las citocinas para diferenciar la respuesta inmune son procesos muy específicos, no pueden suceder las dos cosas simultáneamente, ¿no? Entonces, un mismo medicamento no puede hacer las cosas hacia un lado o hacia el otro porque eso no se puede, ¿no? Entonces, eh, sí, yo no les recomendaría eh, porque tampoco nos dicen ni siquiera qué es lo que tiene, ¿no? Nomás dicen que es eso, ¿no? Un dializado, extracto dializado de leucocitos le llaman. No, pues hasta que no muestren cómo funciona, no sería yo de la idea de utilizarlo. Alejandra Goyri Rodríguez, ¿podremos tener acceso a la grabación de la plática? No pude verla completa, creo que sí. Ahí se los deja, ahí se los tiene eh, Brando. Pues bueno, muchas gracias por su asistencia.
Eh, Gracias, Difarbet, por la invitación y pues estaremos viéndonos la próxima semana para ver lo de coagulación. Muchísimas gracias, doctor, por tu participación. Ahorita vamos a estar compartiéndoles de manera muy rápida algunos de los dispositivos que maneja MDBet para que estén, son equipos que pueden estar a su disposición totalmente. Doctor Israel, muchísimas gracias. Y pues igualmente para todos los que nos acompañan, compartirles que esta sesión va a estar grabada y en los próximos días va a estar en nuestro canal de YouTube o el enlace en las redes sociales. Gracias a todos, buenas noches, que descansen. Muchísimas gracias a todos los que nos pudieron acompañar el día de hoy. Gracias a nuestros patrocinadores y al doctor Quijano por esta increíble charla. Los números de contacto están en pantalla para que puedan ustedes ya sea ponerse en contacto con Difarbet, con servicio al cliente o directamente con MDBet o con los productos de nutracéuticas. Estamos para servirles. Se despide su colega y amigo Daniel Escarlata y fue un gusto estar nuevamente con ustedes. Que tengan muy buenas noches.